Vamos entrando en el sistema de gobierno nacional. A ver, ahí está. Presentación. Opa, ahí. Compartir. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre, creo que están viendo, ¿no? La imagen. Este, el sistema nacional. Y vamos a tratar de ubicarlo dentro de yo diría dos ejes posibles, ¿no? Sistema parlamentario presidencial, ese es un eje, donde se ubica el sistema nacional, porque tenemos, vamos a ver ahora, tenemos una regulación constitucional que nos coloca un poco a mitad de camino. O sea, tenemos algunos institutos digamos, de cuño parlamentario, ¿no? De cierto aroma parlamentario, pero en la práctica ha funcionado de otra manera. Ha funcionado como un sistema presidencial y aparecen cosas, ¿no? En la computadora. Ha funcionado como un sistema presidencial. Una vez en un evento que había organizado la Corte Electoral, estábamos entre los invitados, ¿no? Estaba yo, estaba el doctor Corseniak, hablábamos por orden alfabético, entonces a mí me tocó hablar, creo que el último. Y entonces yo sostuve nuestro sistema que tiene algunos rasgos de parlamentarismo que vamos a ver en unos instantes, pero que funciona como un sistema presidencial. Y entonces Korseniak dice, bueno, eso lo dicen los politólogos. Y yo le contesté, no, no era un debate, no era, al contrario, una cosa en un ámbito muy cordial. Le digo, bueno, yo no soy politólogo, pero la verdad es que funciona así, ¿no? Bueno, quedó en ese intercambio la cosa. Bueno. Entonces, tenemos un primer eje, parlamentario presidencial, y el segundo eje es representativo o semi-representativo porque tenemos algunos mecanismos de democracia directa. Entonces, bueno, sobre el tema parlamentario presidencial, eh, el sistema parlamentario prácticamente se define por el hecho de que el Poder Ejecutivo, el gabinete, el primer ministro, cuando hay primer ministro, no es nuestro caso, ¿no? Tiene responsabilidad política ante el Parlamento y el Parlamento puede censurar a los ministros y entrar en un proceso que puede terminar con renovación incluso del Poder Legislativo, o sea, nuevas elecciones parlamentarias, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos dos artículos, 147 y 148 que vean ustedes que no se han aplicado prácticamente, ¿no? Yo les puedo contar un par de situaciones en torno a esto, pero esto, 147 y 148, se llama, ay, un segundito, ay, con el frío no. Eh, Sección octava de las relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Eso es una especie de acápite de título que está antes del artículo 147, que ahí tenemos esquematizados, ¿no? Esto tiene como antecedente la reforma de 1934 y a partir de ahí hemos seguido cargando, digamos, entre comillas, cargando con estos dos artículos. Primera cosa, ¿no? La posibilidad de censura a los ministros por parte de la Asamblea General, ¿no? O sea, ¿qué dice el artículo 147?
que una Cámara le puede proponer a la Asamblea General, o sea que es un órgano del Poder Legislativo compuesto por los integrantes de ambas cámaras, para que censure los actos de administración o de gobierno de uno o más ministros, ¿no? Bueno, la convocatoria con plaza mayor a las 48 horas, eso no interesa demasiado. Por mayoría de presentes, se convoca a la Asamblea General, o sea, la Cámara en la que arranca el asunto, convocaría a la Asamblea General para dentro de las 48 horas. Este, si en una primera convocatoria no hay número para sesionar, o sea, no hay quórum, se hace una segunda convocatoria en donde la Asamblea General actúa con el número que concurra. O sea, allí si en la primera etapa, en el primer momento, alguien trata de evitar, por ejemplo, porque esto apunta a esta realidad, alguien trata de decir, bueno, digamos, nosotros estamos con el Poder Ejecutivo, con el gobierno, somos el partido de gobierno, y no vamos para que no haya número. En la segunda tendrá que ir porque se va a constituir la asamblea con los que haya, ¿no? Y de repente ese que se quedó afuera del palacio, del lugar, del ámbito de sesión de la Asamblea General, entra para hacer valer su punto de vista, digamos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la Asamblea General? Esto es un poquito más complicado, porque la Asamblea General, convocada a estos efectos, por mayoría absoluta de componentes, o sea, 66 con el actual número, el número podrá cambiar si se cambiara, bueno, si se cambiara la Constitución sin duda, pero si por ley se cambiara el número de representantes también, ¿no? Entonces, pero con el actual número, con los 130 que tenemos ahora, la desaprobación alcanzarían 67 votos, mayoría absoluta, 66 votos. Entonces, la desaprobación puede ser a un ministro, como decíamos, a varios ministros, a más de uno, y colectiva a la mayoría del Consejo de Ministros. Entonces, en principio, esta censura implica la renuncia de los censurados. O sea, en realidad parece un eufemismo, ¿no? Porque no es que está obligado a renunciar, lo renuncian, lo echan prácticamente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué puede pasar? Acá está, la cosa se vuelve más, digamos, emocionante. ¿Qué puede pasar? Que el presidente observe el voto de censura. Acá hay cierto parecido, yo diría, a lo que no el presidente, sino el Poder Ejecutivo puede hacer en torno a una ley. O sea, se aprueba, se sanciona una ley por el Parlamento, está sancionada, pero el Poder Ejecutivo observa porque no está de acuerdo, ¿no? Entonces observa porque no le parece que la redacción sea en el caso de la ley estoy diciendo, que la redacción sea la adecuada o directamente no está de acuerdo con la ley o con tal artículo de la ley y la veta, ¿no? Dice que no. Bueno, acá hay cierto parecido, ¿no? Pero en vez de ser el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente con uno o más ministros o en Consejo de Ministros, acá la observación es exclusivamente el presidente. O sea, hay quien ha dicho, es una de las competencias de los cometidos del presidente actuando como jefe de Estado. Actúa él solo, sin el aval, digamos, de algún ministro. Entonces, si el presidente observa, y eso puede suceder si la observación se hace por menos de 2/3 de los componentes de la Asamblea General. O sea, yo lo traduje a números, que es la primera frase que ustedes tienen allí a la vista. A ver, ¿esto se está compartiendo o no? A ver, déjenme ver.
Ah, está compartiendo la Está pantalla. compartiendo la pantalla. Bueno, a ver si podemos silenciar, porque lo que tenemos es una especie, ¿cómo se llama? Hay una denominación para eso. Buah. Bueno, aparentemente se está compartiendo, ¿no? Parecería, porque a mí sí está compartiendo la pantalla. Este, estábamos diciendo lo siguiente. 66 votos para desaprobar al ministro o a más de un ministro, o al Consejo de Ministros. Ahora, si la censura se hace por menos de dos tercios de los componentes, o sea, con los números actuales daría 87. El tema, el presidente al observar le devuelve la cuestión a la Asamblea General, y le dice que no está de acuerdo con la censura a los ministros. Entonces, eso implica que la Asamblea General retoma el tema y dentro de los 10 días este, tendrá que resolver si mantiene el voto de censura o admite la posición del presidente y lo deja sin efecto, por ejemplo. Si no hay número para sesionar, hay una segunda convocatoria entre las 24 y las 72 horas de la primera. Y si tampoco hay número, se entiende revocada la desaprobación. O sea, ahí gana el presidente de la República. Bueno. Un detalle más. Si ratifica el voto de censura por menos de tres quintos de sus componentes, o sea, sería por 78 votos, más de 66 y menos de 78, dentro de las 48 horas el presidente puede mantener a los ministros censurados, disolver las cámaras y convocar a nueva elección para el octavo domingo siguiente. Esto en el mismo acto. O sea, en la misma resolución del presidente que mantiene al o a los ministros censurados, que disuelve el Parlamento y que convoca nuevas elecciones, todo eso sale en un mismo decreto, digamos, o en un mismo acto. No es un decreto del Poder Ejecutivo, es un decreto del presidente de la República, ¿no? Destaco esto porque es uno de los cometidos del presidente. Mientras esto sucede, o sea, en el tiempo entre la disolución y 2 meses después, o sea, la, la nueva elección, las cámaras quedan suspendidas, pero subsiste el estatuto y fuero de los legisladores. O sea, los legisladores siguen siendo legisladores, pero de vacaciones, diríamos, ¿no? En una situación parecida a la del receso de fin de año. Siguen estando, pero no están actuando. Bueno, esto de la disolución no se puede hacer en los últimos 12 meses del mandato presidencial. En ese caso, la censura sí puede operar, a ver, sí puede operar, pero solamente por dos tercios de integrantes de la Asamblea General. Y el presidente no puede disolver las cámaras. O sea, en el último año del gobierno, digamos, no hay censura por menos de dos tercios y el presidente no puede hacer uso de esta prerrogativa. Eh, Quiero destacar, ¿no? Porque alguna vez se planteó, esto no es un golpe de Estado, esto no es que el presidente disuelve las cámaras porque no hay incompatibilidad y considera bueno, que hay que disolverlas. Pasó el 27 de junio de 1973, por ejemplo, ¿no? Que fue una ruptura del orden institucional. En cambio, esto no. Esto es un mecanismo democrático en el que, como hay ese conflicto entre poderes, por un lado la posición del presidente que quiere sostener al ministro o a los ministros, y por otro lado la Asamblea General, el Parlamento, que le está diciendo, no, mire, estamos censurando a estos ministros porque no compartimos su acción de gobierno, su gestión, etcétera, ¿no? Actos de administración o de gobierno, dice el artículo 147.
Este, otra cosa, si la desaprobación no es colectiva, o sea, todo el Consejo de Ministros, el presidente puede utilizar esa potestad, esa prerrogativa una única vez. Bueno, si el Poder Ejecutivo no da cumplimiento al decreto de convocatoria a las nuevas elecciones y cae el Consejo de Ministros, ¿qué pasa? Ese es el otro tema, ¿no? Las cámaras se reúnen de pleno derecho si el Poder Ejecutivo no da cumplimiento al decreto de convocatoria de las nuevas elecciones. O sea, ¿cuál es el tema? Pasa el tiempo y no hay la convocatoria a nuevas elecciones, que debió haberse hecho en el mismo acto pronunciado por el presidente de la República, pero no se hacen las elecciones. Entonces allí automáticamente las cámaras se reúnen de pleno derecho y reasumen su papel. Este, lo mismo sucede si a los 90 días de la elección la Corte Electoral no hubiera proclamado la mayoría de los miembros de cada una de las cámaras, ¿no? Entonces estamos allí en una situación allí poco, bueno, poco frecuente, no solo poco frecuente, no se usó nunca. Esto no sucedió nunca, está previsto, pero no sucedió nunca. Y yo tengo alguna, diríamos, especulación por qué no sucedió nunca, pero ahora vamos a comentar. Este, bueno. Proclamada la mayoría de cada una de las nuevas cámaras, la Asamblea General se reúne de pleno derecho dentro del tercer día y simultáneamente cesa la Asamblea General anterior. O sea, los integrantes podrán volver a integrar la Asamblea General si estaban dentro de las listas, pero si no, quedan afuera. Bueno, dentro de los 15 días de su constitución, la nueva Asamblea General, por mayoría absoluta de componentes, sería 66 votos, mantiene o revoca la administración. Y si la mantiene, cae el Consejo de Ministros, todito, ¿no? O sea, no solo el ministro censurado, sino la totalidad del Consejo de Ministros. ¿Quién sobreviviría a este proceso? El presidente. El presidente sigue, pero los demás ministros caen y habrá que ver cómo se integra el nuevo Consejo de Ministros. Las nuevas cámaras completan el término de duración de las cesantes. Y la última frase dice razones para prever que el mecanismo sea de muy difícil aplicación. No se aplicó nunca, ¿no? Una censura individual a algún ministro sí hubo, pero llegar a esto, a la disolución del Parlamento y eso, nunca sucedió. Digo, en forma institucional, de acuerdo con lo que prevé el artículo 148. Bueno, ¿por qué es de muy difícil aplicación? Yo diría que, entre otras razones, porque se juega el destino de los propios legisladores. O sea, esto arranca con un acto de los legisladores que censuran y después tenemos todo lo que puede llegar a seguir después. Em, entonces, los legisladores están jugando la banca. Y uno podría hacer este razonamiento. Imaginen ustedes, un legislador que ha hecho todo un esfuerzo para ser electo, que ha visitado a sus electores, que ha dicho discursos, que ha hecho una inversión financiera incluso, porque, a ver, salir a recorrer Ya me toca gente a en el mí. auto tiene un costo Siempre lo hace importante. otro. ¿Cómo? Bueno, tiene un costo importante que, bueno, de algún lugar sale, ¿no? Los recursos materiales, el de tiempo, etcétera. Entonces, para que esto suceda, tiene que haber todo este proceso. Los legisladores están proclives a llevar las cosas a un grado en el cual el presidente puede llegar a disolver al Parlamento convocando a nuevas elecciones, como ya dijimos, y todo eso. Y parecería que no va a haber una gran inclinación por hacer estas cosas, por llevar las cosas hasta las últimas consecuencias. Hubo un episodio
este, que me tuve ocasión de verlo, por lo menos en el principio, que fue el siguiente. Creo que el padre del actual ministro del Interior era legislador y había habido un episodio allí en la sede del IPA, una especie de expresión estudiantil, algún legislador fue, el diputado negro, ¿no? Negro, es el apellido, ¿verdad? Se había hecho presente y ahí aparentemente un funcionario policial estaba como es Coraceros, ¿no? O sea, la policía montada, y ahí un caballo medio, aparentemente lo empujó, no sé, pasó algo, ¿no? La cuestión es que se planteó allí un problema de fueros. El ministro del Interior, que era el doctor Manini, digamos, la democracia estaba fresquita, se había vuelto a la institucionalidad, y el ministro del Interior era el doctor Manini, creo que tío del que fue senador, ¿no? Pero bueno, no importa el grado. Y se hace ¿cómo es? Una intimación al ministro del Interior para que explique lo que había sucedido. Eh, Estuvieron presentes en esa interpelación el ministro del Interior, fue acompañando el ministro interino de Educación y Cultura, que me pidió que lo acompañara como asesor, digamos, ¿no? Por si había algún dato allí, algún aporte que uno pudiera hacer. El presidente, digamos, la interpelación fue en la Cámara de Representantes, el presidente de la Cámara era muy amigo mío personal. Viene un conserje y me dice el presidente si usted es el subsecretario interino, porque el que estaba de ministro era el subsecretario que estaba ocupando la cartera, la ministra era la doctora de la Reta, el subsecretario era Julio Aguiar, que había sido legislador, etcétera, lo habían nombrado, y me pidió que lo acompañara como asesor del Ministerio de Cultura. Entonces se acerca un conserje, un funcionario, y me dice el presidente si usted es subsecretario interino. Entonces le digo, dígale que eso no existe. Entonces dice que se tiene que ir, que no puede quedarse en la... Podría decir que ocupé una banca por 15 segundos, ¿no? Pero ahí a la mañana, bueno, fui y seguí un poco el evento a ver en qué estaba el lío. Y a determinada altura dije, bueno, mañana lo leo en el diario, lo veo en la televisión. Ah, y me dediqué, porque la interpelación duró toda la noche, ¿no? Yo me dediqué a descansar a partir de determinado momento. Incluso le dije al conserje, dígale al presidente que le agradezco porque me estaba liberando, si no yo me iba a tener que quedar ahí en la sesión acompañando al subsecretario de Educación y Cultura, en calidad de ministro interino. Y que no era el interpelado, el Ministerio de Cultura no era el interpelado, era el Ministerio del Interior, pero bueno, ahí entendió, como fue un episodio que se dio en la puerta de un centro educativo, entonces allí entendió el ministro interino que debía ir también y me pidió que lo acompañara. Buah. Entonces, a la mañana siguiente el comentario fue ¿no? Que decía, y es un poco la explicación de este último párrafo que ustedes tienen ahí. Hay un legislador que llama a su esposa de mañana, ¿no? Y le dice, "Va", y parece que ella le pregunta, ¿cómo anda eso? Muy mal, muy mal. ¿Qué pasa? ¿Van a echar al ministro? No, nos van a echar a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando el ministro del Interior retorna a la mañana siguiente, dice lo siguiente, dice, estuve hablando con el presidente de la República, que era el doctor Sanguinetti, estuve hablando con el presidente de la República y él me dice que está dispuesto a llevar esto hasta las últimas consecuencias. O sea, señores, si ustedes insisten con una posible censura al ministro, la interpelación no equivale a censura,
pero yo estoy dispuesto a llevar esto hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Bueno, entonces, razones para prever que esto no se aplique. Y bueno, es que los legisladores que censuran son los que pueden perder su posición, su banca, etcétera. Bueno, entonces, antes de pasar a lo siguiente, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema parlamentario porque podemos censurar a los ministros, porque podemos convocar a nuevas elecciones. Yo les digo, la posición del doctor Korseniak es de que sí, de que tenemos un sistema cuasi parlamentario, neoparlamentario, algo por el estilo. Ahora, por esas mismas razones, por las que es muy difícil que este procedimiento prospere, entonces uno dice, en los hechos, en la práctica, el mecanismo funciona como un mecanismo presidencial. O sea, el presidente termina actuando como jefe de Estado, sin duda, como jefe de gobierno, también han funcionado como tal. Uno dice, desde el retorno a la democracia hasta el día de hoy, los distintos presidentes de los distintos partidos que han ejercido la presidencia de la República no usaron este mecanismo ni estuvieron, digamos, dispuestos a llevar las cosas a la situación que estamos mencionando, ¿no? Y además actuaban como jefes de gobierno. O sea, el jefe de gobierno es un poco el que lleva adelante la, la política del gobierno. O sea, en otros lados, Gran Bretaña, Italia, por ejemplo, tenemos al jefe de Estado, el rey, el presidente, por ejemplo, y el jefe de gobierno es el que preside el gabinete de los ministros y lleva adelante la política gubernamental. En la práctica, nuestros presidentes, yo podría hacer la lista del retorno a la democracia hasta el día de hoy, todos han actuado como cabezas del gobierno, además designan a los ministros, etcétera, y los pueden hacer cesar incluso. Insistiremos sobre esto cuando hablemos de poder ejecutivo y eso. Bueno, el otro eje, ¿somos una democracia directa o somos una democracia representativa? Bueno. Ya dijimos cuando hablamos en general sobre el punto que democracia directa es prácticamente imposible. Lo que tenemos son algunos mecanismos de democracia directa, eso sí, y arrancamos, no tiene demasiado que ver, pero me pareció interesante mencionarlo, lo que dice el artículo 30. Todo habitante tiene derecho de petición para ante todas y cualesquiera autoridades de la República. O sea, cualquier integrante de la población del Estado uruguayo puede pedirle a una autoridad algo. Que esa autoridad le haga caso es harina de otro costal. Puede no suceder y muchas veces no sucede, ¿no? Pero tenemos ahí generalizado el derecho de petición por parte de cualquier persona, ¿no? Bueno, tenemos institutos de democracia directa más concretos. Yo diría, el más importante es aquel que está consagrado en el artículo 331, o sea, los plebiscitos constitucionales. Nosotros dijimos en su oportunidad que no tenemos mecanismo de reforma sin un plebiscito que corone, digamos, el mecanismo de reforma. Y el plebiscito podrá salir positivo o no, ¿no? Digamos, en ocasión de las últimas elecciones se plebiscitaron dos propuestas de reforma constitucional, no prosperó ninguna de las dos, por ejemplo, ¿no? Y anteriormente también sucedió y parecería que hay cierto espíritu conservador porque se han propuesto reformas y cuesta obtener las mayorías como para consagrar estas reformas constitucionales. Después tenemos otros dos mecanismos considerados de democracia directa, el referéndum contra las leyes, planteado por lo menos un 25% de los electores, esto está en el artículo 79,
y la iniciativa popular en materia legislativa, no en materia constitucional, en materia legislativa, que es otra realidad. A ver si, bueno, acá tenemos, ¿no? El artículo 79 arranca con un primer inciso que no tiene nada que ver con esto, que habla de la acumulación, la posible acumulación de listas al amparo del mismo lema, amparadas por el mismo lema o identificadas por el mismo lema, quizás sea lo más correcto decirlo así. La acumulación de votos para cualquier cargo electivo, con excepción de los de presidente y vicepresidente, y digo esto con excepción porque la reforma del 97 previó el candidato único por partido político, de manera que no hay acumulación de votos obtenidos por distintos candidatos, como era la solución antes de la reforma, ¿no? Bueno. Em, entonces, pero a partir del segundo inciso, que no es muy extenso, dice, lo voy a leer, el 25% del total de inscritos habilitados para votar, esto significa los ciudadanos que tienen el deber de votar, etcétera, y además los del artículo 78, que cada vez son menos, que son los extranjeros que tienen habilitada la posibilidad de votar con más de 15 años de residencia, con familia constituida, etcétera. Pero lo señalábamos hace poco en una conversación con el profesor Botinelli, al que estábamos invitando para unas jornadas que van a haber en el Instituto de Derecho Constitucional. Y bueno, y nos enfrascamos en una larga conversación telefónica, pero larga, ¿no? Y él me hacía ver que cada vez la situación del artículo 78 son mucho menos. O sea, hace unos años eran 800, hoy decía serán 200 o 300, porque no tenemos inmigrantes y porque no tenemos inmigrantes dispuestos, ¿no? A no ser ciudadanos. O sea, en general los que están optan por la ciudadanía legal, pero bueno, ya vimos cuál era un poco el motivo del artículo 78, tratar de no complicarles la vida y tratar de que no tengan problema en sus países de origen, ¿no? Bueno, entonces tenemos, habilitados para votar son los ciudadanos más los electores no ciudadanos, que cada vez inciden menos por lo que me decía Botinelli, ¿no? Entonces tienen dos institutos, dos instrumentos de democracia directa. Uno es el recurso de referéndum contra las leyes, que se ha usado, a veces se ha usado sin que cristalizara, ¿no? Sin que diera buen resultado, pero en algún caso incluso se aprobó, hubo un referéndum, por ejemplo, el primer caso de intento de aplicación fue contra la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que no prosperó, que no fue acompañado por la mayoría, y después hubo, por ejemplo, un caso que sí prosperó más adelante en torno a este, mm, a 5 artículos que tenían que ver con las empresas públicas, dentro de los cuales el más importante, a mi gusto, era un artículo que habilitaba que sí digo bien, Antel fuera una empresa pública, fuera una empresa, perdón, con un socio, empresa pública con un socio privado, ¿no? La posibilidad de incorporar a un inversor, a un capitalista, a esta empresa y le inyectara una cantidad de capital, digamos. Bueno, esto fue objeto de una ley, la ley se dejó sin efecto por el referéndum. ¿Qué es el referéndum? Es tratar de dejar sin efecto una ley. Acá hay un debate en torno a esto, a los efectos, porque hay quien sostiene que equivale a una derogación, y si equivale a una derogación, sus efectos serán a partir del momento en que se pronuncia el electorado, y hay quien ha sostenido, incluso alguna opinión
importante, ¿no? Desde el punto de vista académico. Casinelli, por ejemplo, en su momento, planteó el efecto retroactivo de esta ley. Y ahí hubo todo un debate muy interesante. Los que decían, bueno, esto en torno a la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, ¿no? Había quien decía, bueno, los efectos del referéndum, si el referéndum sale aprobatorio, serán retrotraer al momento original, ¿no? Y quienes decían esto equivale a una derogación, de manera que los efectos cumplidos ya están cumplidos. O sea, aquellos funcionarios policiales y militares que hubiesen cometido violaciones de los derechos, excesos, etcétera, entonces, si el referéndum hubiera prosperado y hubiera tenido esos efectos, entonces les habría alcanzado. Después la ley se dejó sin efecto con efectos retroactivos y todo eso, y bueno, y eso también fue objeto de un nuevo debate, digamos. Porque una de los argumentos fue cuando se hizo el referéndum y se consultó a la ciudadanía optó por el mantenimiento de la ley. Entonces, bah, en fin, son cuestiones propias de nuestra historia ya no tan reciente, ¿no? Porque, digamos, la vuelta a la democracia ha cumplido 4 décadas ya, por ejemplo, y se ha mantenido, ¿no? Bueno. El otro que prevé el inciso segundo del artículo 79 es el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo, ¿no? El 25% de los inscriptos, estoy leyendo, ¿no? Habilitados para votar podrá interponer dentro del año de su promulgación el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo, ¿no? Y después sigue, no son aplicables con respecto a las leyes que establezcan tributos, tampoco caben en los casos en que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo. Ambos institutos serán reglamentados por ley dictada por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara. En el caso del referéndum, la ley fue consagrada y el procedimiento es que, conseguido por lo menos el 25% de los electores en contra de una ley, después hay una consulta este, popular a ver qué quiere la mayoría. En el caso de la iniciativa legislativa, no hay regulación por ley y uno tiene la impresión, digo, esto es mío, Casinelli decía otra cosa, uno tiene la impresión de que la iniciativa le da, el efecto de la iniciativa es darle, digamos, eh, estado parlamentario, no encontraba la palabra, darle estado parlamentario a un proyecto. El proyecto existe, el proyecto se le pasa al Poder Legislativo, el Poder Legislativo lo está considerando, pero no está obligado a reconocer o a votar la ley como viene por parte de esta iniciativa popular. Eh, por varias razones, entre otras porque cuando la iniciativa proviene, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, es una iniciativa, el Parlamento puede rechazarlo. Y a mí me parece, esto es personal, me parece que en este caso pasa lo mismo. O sea, juntamos las firmas, el 25%, no es poca cosa, ¿no? El 25% se presenta y el Parlamento empieza a trabajar con ese material, pero puede rechazar incluso. Em, bueno, comparación con el 331 literal A. A dónde queremos ir con esto? Que hay un mecanismo de reforma constitucional que es conocido como la de iniciativa popular, y para eso se necesitan, lo estuvimos conversando en la última clase, se necesita para eso el 10% de los ciudadanos, para tener la iniciativa en materia constitucional, el 10% de los ciudadanos le dan
lo someten al plebiscito que habrá al final, si como, a ver, perdóneme, quiero ordenar mis pensamientos, ¿no? O sea, estamos comparando con el 331 literal A. Para tener una iniciativa legislativa precisamos el 25% de los electores, ¿no? De todos los electores. Entonces, hay que juntar un 25%, van al Parlamento, dicen, bueno, esta es nuestra iniciativa, queremos que se apruebe esta ley. El Parlamento, entiendo yo, que puede hacer con eso lo que puede hacer con cualquier iniciativa. O sea, ¿quiénes tienen iniciativa? Los legisladores, el Poder Ejecutivo, a veces el Poder Ejecutivo necesariamente en Consejo de Ministros, y está también esta iniciativa por parte del 25%. Ahora, es mucho más fácil conseguir el 10% para cambiar la Constitución que el 25% para tomar una iniciativa, una iniciativa legislativa, ¿no? Esa es un poco la razón por la cual determinado tipo de soluciones que podrían estar en la ley, determinado tipo de soluciones, se opta por intentar incorporarlo a la Constitución. Es mucho más fácil. Después en la práctica la gente vota o no vota. Hubo, por ejemplo, en ocasión de las últimas elecciones, hubo dos procedimientos, dos propuestas de reforma constitucional, una por iniciativa popular, que era la que eliminaba la SAFAP y tomaba los fondos de la SAFAP para destinárselos al Banco de Previsión Social y todo eso, no prosperó. Y el otro procedimiento, iniciativa legislativa, era la de eliminar aquello de que el hogar no se puede allanar de noche, ¿no? Sino con autorización del jefe de familia, etcétera. Y esto existe en pocos países, en muy pocos países en el mundo. Se trató de favorecer, digamos, las posibilidades del poder público, ¿no? Y habilitar un allanamiento de noche, por ejemplo, tampoco prosperó. Ahí tuvimos iniciativa legislativa, ¿no? Dos quintos de integrantes de la Asamblea General. Bueno, a ver. Bueno, el referéndum, a ver, no, esto está. Se aprobó una ley reglamentaria del referéndum, ¿no? Y entonces esto quedó, ¿qué pasa? El primer referéndum, que fue el referéndum contra la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que no prosperó, pero ahí hubo previamente una especie de esfuerzo titánico en conseguir y controlar las adhesiones al referéndum. Se llegó al 25%. Después se hizo la consulta y no prosperó en esa consulta. Bueno, entonces al final los procedimientos serían estos, ¿no? Lo que alguno ha denominado la vía larga, que es juntar firmas, por lo menos el 25% de los electores, saliendo a juntar firmas. Y después la otra, una vía corta que implica lo siguiente: una comparecencia, una especie de puntapié inicial por parte de 2% de los habilitados para votar, o sea, es relativamente muy sencillo conseguirlo, dentro de los 150 días contados desde el siguiente a promulgación de la ley. La Corte Electoral califica esto. Por ejemplo, ¿qué significa calificar? Significa analizar la propuesta y, por ejemplo, la propuesta de dejar sin efecto, y la Corte podría advertir que estamos planteando el dejar sin efecto una ley que establece tributos, por ejemplo, que están afuera de lo que puede ser objeto del referéndum.
O por ejemplo, que estamos hablando de un tema que es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, que es la otra causa por la cual el referéndum no camina. Hay quien ha dicho que la ley está inspirada en una solución italiana. En Italia, por ejemplo, dentro de las cosas excluidas del posible referéndum, aparece em, las leyes de amnistía, ¿no? Entonces, incluso cuando lo de la caducidad, hubo quien recordó que en el modelo, está bien, pero el modelo es el modelo y nosotros somos nosotros, ¿no? O sea, la Corte entendió que sí era factible el referéndum contra esa ley que consagraba la Suprema Corte de Justicia dijo, cuando declaró la constitucionalidad, al principio dijo que era una ley de amnistía. Luego se sostuvieron otras posiciones respecto de esto, pero bueno, fue parte de nuestra realidad en algún momento del devenir histórico, ¿no? Bueno, entonces la vía corta es el 2%, y a partir de ahí se puede adherir al recurso en condiciones similares a la de una elección. O sea, me presento ante una urna y digo, no estoy dentro del 2% original, que son un poco los promotores, los más entusiastas probablemente, pero adhiero a la propuesta en forma secreta ante una urna, poniendo una papeleta que dice estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. O simplemente estoy de acuerdo y no hay papeleta por el no. Bueno, entonces hay que organizar esa especie de evento electoral, digamos, ¿no? Este, Adhesión al recurso en un acto que se celebrará en todo el país 45 días después de efectuada la calificación afirmativa, o sea, la calificación por la Corte Electoral. Si ese día 45 no es domingo, se traslada al domingo inmediato siguiente. Pero insisto, es una conducta que se parece en muy gran medida a lo que puede ser una elección o a lo que puede ser un plebiscito constitucional. Ponemos una hoja adhiriendo, digamos, adhiriendo al referéndum. Bueno, eh, bueno, este. Entonces, en el caso de la vía corta, ¿no? Si los recurrentes alcanzaran el 25%, porque hay que no olvidar lo siguiente, el referéndum implica una propuesta de dejar sin efecto una ley por lo menos el 25%. Si arrancamos con el 2% y usamos la llamada vía corta, hay otra denominación, de la facilitación para la interposición del recurso de referéndum contra las leyes. Si usamos este procedimiento, que eso dependerá de los promotores, ¿no? ¿Qué hace la Corte? Dice, bueno, se llegó al 25%, entonces ahora hay que ir a la resolución del tema, ¿no? Se llegó al 25%, entonces tenemos la etapa final. A ver qué quiere hacer la gente, qué quiere hacer los ciudadanos, los electores no ciudadanos, o sea, los que pueden tomar la decisión. En un acto que es evidentemente un acto de democracia directa, porque la vigencia de la ley o la no vigencia de la ley depende de la decisión del electorado, digamos, ¿no? Bueno. Incluso acá hay alguna situación que también está prevista en la ley, en torno a que si esto coincide con las elecciones, aprovechemos la movilización de las elecciones para hacer también el referéndum, como si fuera una reforma constitucional, que no lo es. Bueno. Entonces se aprovecha el evento, ya que tenemos la movilización, tenemos las comisiones receptoras de votos, tenemos eso que pretende ser el,
cuarto secreto, ¿no? Todo eso, ya que lo tenemos, aprovechemos también para llevar adelante esta especie de consulta que es el referéndum, ¿no? Bueno, eh, lo otro es la iniciativa popular que no está regulada, o sea, un 25% presenta una iniciativa, le presenta al Parlamento una iniciativa. Aquí lo que decía Casinelli era pretender aplicar por analogía la ley orgánica municipal y terminar en si el Parlamento, por ejemplo, dice que no o no trata el proyecto de ley, entonces dirimir el asunto por el electorado. Bueno, no es lo que me parece a mí lo que dice la Constitución. La ley no está previendo nada, porque no hay ley que regule la iniciativa popular, y bueno, y sí la hay a nivel departamental, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos previsto a nivel constitucional el referéndum contra los decretos de las juntas departamentales. Artículo 304. Vean ustedes cómo dice, porque hay una cosa acá interesante. La ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, reglamentará el referéndum como recurso contra los decretos de las juntas departamentales. Ahora, vean ustedes, si dice reglamentará el referéndum, se parte de la base de que el derecho al referéndum existe. Lo que le falta es la reglamentación. Es una interpretación posible de este inciso primero del artículo 304. También Una podrá la... pregunta, profe. Disculpe lo corte. Esa prerrogativa constitucional, porque llegué tarde a clase, esto de toda la Constitución del 67, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí. Bien, La gracias. Constitución del 67. A ver, arranca desde la Constitución del 34, pero la Constitución vigente mantuvo esa normativa. Bueno, no, decíamos, reglamentará el referéndum, parecería que parte de la base de que el referéndum existe, ¿no? Contra los actos de las juntas departamentales. No, el artículo 79, ese inciso segundo del artículo 79, eso sí es de 1967. Fue un aporte, una incorporación que se hizo en esta Constitución. Pero esto del 304 ya estaba desde 1934. También podrá la ley, por mayoría absoluta de votos de total de componentes de cada Cámara, instituir y reglamentar la iniciativa popular en materia de gobierno departamental. O sea, en este caso habla de instituir, no está partiendo de la base de que existe. Dice, no, es la ley la que deberá instituirlo y lo reglamentará, y esa ley no, por el momento no existe, ¿no? Bueno, este, entonces, iniciativa popular en materia de gobierno departamental, sí hay, perdón, la ley sí existe, es la ley orgánica municipal. Esa sí la tenemos, ¿no? Y por eso Casinelli entendía que había que tomar, por analogía y al amparo del artículo 332 de la Constitución, había que aplicar una solución parecida a la que se preveía a la que se prevé en la Ley Orgánica Municipal, 9515, del año 1934, ¿no? O 35, 34 o 35. Bueno, incluso iniciativa ante los órganos del gobierno departamental, que podría ser el intendente, por ejemplo, no necesariamente la junta departamental. Sí hay referéndum contra los decretos de la junta. Bueno, y en el caso de la apelación del artículo 303, me pareció interesante mencionarlo también. Ya hablamos, ¿no? Es un mecanismo de apelación ante la Cámara de Representantes,
pero por actos ilícitos no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esto puede ser por razones de legitimación activa, ¿no? Bueno, entonces son apelables por un tercio de miembros de la Junta Departamental o por 1.000 ciudadanos inscriptos en el departamento. Y esto de los 1.000 ciudadanos, o sea, esta facultad que se le da a empezar a juntar voluntades para presentar esta apelación ante la Cámara de Representantes, también podría ser visto como un mecanismo de democracia directa. Entonces, bueno, acá tenemos los artículos, ¿no? Bueno, ya los vimos, así que no nos vamos a detener en eso. A nivel, departamental, acá en 1935, 28 de octubre de 1935, Ley 9515. Este, Ahí hay algunos planteos, ¿no? Por ejemplo, el 15% de los inscriptos residentes en una localidad no quiere decir en un departamento, es una localidad, eh, tiene derecho a iniciativa ante la Junta en asuntos de dicha jurisdicción. Y la Junta era, cuando esto se previó, era la Junta local. Bueno. Entonces, la Junta Local debe considerar las proposiciones formuladas y darle trámite ante las autoridades competentes. Lo mismo, el mismo 15% para tomar derecho de iniciativa ante la Junta Departamental. O sea, decirle a la Junta Departamental, mire, sería necesario, sería adecuado, sería pertinente que, no sé, que haya una plaza pública que se llame de tal manera, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería una iniciativa que los ciudadanos pueden conseguir, en fin, el 15% de los inscriptos para plantear esa especie de aspiración, digamos, ¿no? Entonces acá vean ustedes, la Junta debe pronunciarse dentro de los 60 días. En caso de resolución negativa, lo hará saber al intendente que debe hacer una consulta popular, ¿no? Lo mismo, ay, lo mismo, se me escapó. Ahí volví. Este, lo mismo pasa que si dentro de los 60 días la Junta no adopta resolución. Ahora, hay una pregunta al final. Estas soluciones de la ley 9515, que hubo quien pretendió aplicarlas y la Corte Electoral le dijo que estaban derogadas por las normas constitucionales posteriores, ¿no? Entonces, este hecho de ir a la consulta popular que estaba previsto en la Ley Orgánica Municipal, por lo menos la Corte Electoral entendió que ya no rigen porque la Constitución había derogado tácitamente lo que estaba establecido. Bueno, eh, muy bien. Entonces, la gran pregunta, ¿no? La pregunta del principio. Tenemos, ¿qué clase de gobierno tenemos? ¿Cómo lo calificamos? ¿Es semi-parlamentario como ha sostenido Corseñac y como ha sostenido? Es una postura, ¿no? En la medida que tienen derecho, la posibilidad de censura ministerial y la posibilidad de disolución del Parlamento y convocatoria a nuevas elecciones, que son digamos, institutos típicos de un sistema parlamentario, no es disparatado decir que tenemos un sistema ahí medio híbrido, casi parlamentario o cuasi parlamentario. Después, ¿tenemos un sistema de democracia directa? No, pero tenemos algunos institutos de democracia directa que facilitan, que permiten la consulta popular. Entonces, bueno, por lo menos nos quedamos con una idea del tipo de gobierno que tenemos, ¿no? Bueno, a ver, vayamos.
a otro tema. Sistema de gobierno. Bueno, vamos a hablar ahora de los poderes de gobierno. Digamos, alguna cosa ya la hemos dicho al pasar, pero arranquemos para mantener el orden de la Constitución, empecemos por el poder legislativo, ¿no? Entonces acá lo primero es una especie de reflexión sobre para qué están los parlamentos, porque en general los poderes legislativos son poderes multipersonales, son colegiados. Tenemos quizás una historia detrás de esto que arranca en Gran Bretaña, en Inglaterra, cuando se le plantan los nobles al rey Juan, que otorga, estamos hablando de 1215, ¿no? Que otorga una especie de primera constitución ante la presión de los aristócratas, ¿no? Que le plantean eso. Y ahí aparece la Carta Magna. Por eso digo, una especie de primera constitución. Entonces, funciones del Parlamento. Bueno, de representación. ¿Qué quiere decir esto? Que de Profesor, alguna perdón que lo forma corte, pero no eh, se ven las la- la- diapositivas. ¿cómo? No, no está compartiendo diapositivas. Ah, sí, sí, tienes razón. Salí. A ver, a ver, ahí parecería que sí, ¿no? Sí, ahí sí se ve. Ahora sí, ¿no? Funciones del Parlamento, de representación, o sea, es un ámbito en el cual comparecen los representantes de los electores, de la ciudadanía, de la población, a sostener una determinada postura, digamos, ¿no? En función de los partidos políticos que pueden integrar, etcétera, pero tiene ese cometido. Después, lo que es habitual en los parlamentos es una segunda competencia, función, que es la de control de las otras autoridades. Se trata de poder decir que el Estado se autocontrola por autoridades distintas, ¿no? Porque si no estaríamos en aquello que tanto temía Montesquieu, pero decir que el Parlamento controle al Poder Ejecutivo parece razonable, parece un cometido interesante, y hay mecanismos de control que vamos a ir viendo. Bueno, también, en tercer lugar, legitima el sistema, porque, digamos, el hecho de que haya un ámbito en el cual la gente pueda cambiar ideas, pueda criticarse, pueda sostener su punto de vista, decir, esta ley tiene que salir de tal manera, y el otro dice, no, usted es un retrógrado, eso no camina. Bueno, eso termina generando determinados equilibrios que terminan además legitimando el sistema en el sentido de que le da, digamos, representatividad. O sea, yo digo, bueno, la ley está para cumplirla. ¿Por qué está para cumplirla? Porque la votaron los legisladores que elegimos. Algunos me gustan mucho, otros me gustan menos, otros no me gustan nada, pero son las reglas de juego, ¿no? Bueno, entonces en su ámbito se discutan los problemas, etcétera. Bueno. em, Hay un periodo ahí en donde surge, ¿no? 1870, 1914, el periodo de oro de los parlamentos. Hay ahí una especie de particular respeto por lo que dicen los parlamentos.
Y todavía no se había consolidado el sistema de partidos, entonces la gente votaba más que nada en función de la personalidad de los candidatos que por adhesión al partido tal o cual, ¿no? Bueno, eh, después tenemos allí al final este comentario, ¿no? El hecho de votar por lealtades partidarias, yo soy tal cosa porque lo fui siempre, porque mis padres lo fueron, porque mis abuelos lo fueron, entonces yo no me aparto de esa tradición familiar, disminuye la relevancia de los partidos, porque digamos, el juego se juega también en otras canchas. Entonces, si el juego lo estoy jugando en dos canchas distintas, en ninguna estoy jugando a fondo, digamos. Bueno, nacen sobre fines de la Edad Media. Tenemos allí lo que yo les contaba de Juan Sin Tierra, y tienden a consolidar, diríamos, la legitimidad de la monarquía en estos casos, ¿no? O sea, porque estaba el rey, es cierto, pero el rey estaba acompañado de un órgano que tenía al costado, quizás arranque por los consejos del reino o algo así, pero hay un órgano ahí al costado que lo ayuda a gobernar en el fondo. Bueno, la Cámara de los Comunes, que es el verdadero parlamento inglés, ¿no? Porque la Cámara de los Lores, ya lo dijimos, ¿no? La Cámara de los Lores es un poco una cámara aristocrática, ¿no? En cambio acá tenemos otra realidad provocada por el voto de los ciudadanos, etcétera, ¿no? ¿Sería lo que decía John Locke, profe, las monarquías parlamentarias? Sí, sería, claro, la monarquía constitucional en realidad. Sería la monarquía constitucional que tiene otros cuerpos que contribuyen, digamos, a gobernar y que controlan al poder ejecutivo. Entonces, bueno, acá hay una referencia histórica, ¿no? La Carta Magna es de 1215, 1250 años después se organiza lo que sería este, la fundación de la Cámara de los Comunes en Inglaterra, ¿no? Más adelante se subdivide en dos cámaras, ¿no? La de los comunes y la de los lores, que es la Cámara aristocrática, ¿no? Bueno, entonces allí se van consolidando tres principios que manejan los ingleses, ¿no? Los diputados representan a todo el pueblo y no a un pedacito del pueblo, aunque sea elegido por una circunscripción local. Eh, los diputados votan lo que corresponde según su leal saber y entender. O sea, no hay mandato imperativo. Esta es una cosa que incluso se discutió en algún momento en nuestro medio, ¿no? Si fulano de tal, si el partido quiere hacer tal cosa y el legislador de ese partido se da vuelta y no lo vota, vota en contra, entonces allí, perdón, entonces allí nos enfrentamos a un debate donde personalmente yo sostuve, digo, no fui parte del debate, pero sí fui consultado. Yo sostuve que la banca era del legislador, o sea, el legislador lo eligieron por 5 años y bueno, se quedará por 5 años, a menos que haya elecciones anticipadas mediante el mecanismo que acabamos de comentar, ¿no? Censura de los ministros, observación de la censura y bueno, disolución del Parlamento y convocatoria a nuevas elecciones. No tenemos mandato imperativo y me parece que no sería una buena idea que lo hubiera, ¿no? Digo, esto es un atrevimiento de mi parte, me parece a mí, ¿no? Pero ¿por qué digo esto? Porque eh, al final hay un papel personal del legislador. O sea, se supone que si yo voto la lista tal, con un conjunto de ciudadanos a los que aspiro incorporar al Parlamento, entonces estoy votando la lista tal, no, también estoy votando un partido, pero al final la Creo que decisión acá no se la toma el dice, legislador, la toma
el que manda dentro del partido. Bueno, sí, no sé si alguien había un Sí, movimiento. pregunta, profe. Por eso que Sí, acá se dice que la dictadura, la última dictadura, ¿no? El periodo dictatorial sí, del 73 al 85, fue una sí. dictadura cívico-militar, por eso mismo, ¿no? Por el decreto que firmó Bordaberry, presidente en ese momento, de disolver ambas cámaras. Sí, sí, pero digo, fue un acto eh, discutido, discutible sin duda, pero, pero fue la ruptura del orden institucional. De lo que pasó antes y por qué se llegó y qué hubiera hecho otro, bueno, eso es otra historia, digamos. Pero el tema de la renovación temporal es que los elegimos por 5 años a los legisladores, ¿no? Los elegimos por 5 años. Después pueden seguir, sí pueden seguir, pero tienen que atravesar una segunda elección, una segunda, una tercera, una cuarta, o sea, pueden estar toda la vida, mientras le dure en el Parlamento, pero cada 5 años hay elecciones. Y si ese que fue un parlamentario brillante, pongámosle, en un periodo no es electo en el siguiente, se tiene que ir para la casa, ¿no? Bueno. Bueno, acá tenemos algún episodio histórico que no les vamos a preguntar, pero que están ahí, ayuda a entender el fenómeno, ¿no? Bueno, lo que dice la segunda, lo primero es un pedacito de historia inglesa, ¿no? No vamos a ahondar en eso. Pero digo, ahí hay integrantes del Parlamento estuvieron detrás a veces de los hilos para determinados fenómenos, procesos. También tuvieron una dictadura en su momento, después se volvió a la institucionalidad, también en Inglaterra y en el siglo XVII, ¿no? Bueno. Hay un proceso que va llevando de la representación de determinados estamentos sociales, ¿no? A un proceso de democratización donde se supone que la gente vota a los representantes que prefiere, ¿no? Determinados, digamos, divididos por partidos políticos, todo eso sí, pero al final la gente termina votando listas propuestas por los partidos políticos y a veces candidatos únicos, ¿no? Bueno, acá tenemos algo de Francia, no vamos a entrar. Lo que sí podemos decir es que había órganos parlamentarios antiguos de origen medieval que, por ejemplo, contenían tres estamentos, ¿no? El clero, la nobleza y el tercer estado. Esto fue en Francia la conducta del tercer estado, que se reunían en una especie de ámbito donde el rey Luis XVI disuelve esa reunión del tercer estado y los delegados del tercer estado se juntan en otro local que era un lugar en el que se jugaba un juego de pelota, ¿no? Ahí está un episodio, el juramento de la cancha de pelota, donde los integrantes del tercer estado, que eran los que no eran ni nobles ni sacerdotes, ¿no? Plantean, juran no disolverse hasta que le den a Francia una constitución, a imagen y semejanza de lo que había pasado 2 años antes en Estados Unidos. Entonces, ahí había habido un parlamento, digamos, medieval, antiguo, que no se convocaba desde hacía muchísimo tiempo, que el rey lo convoca, Luis XVI lo convoca porque está el problema financiero de la corona, ¿no? Habían gastado mucho dinero en una aventura en América, y se habían quedado sin recursos. Entonces convoca a estos, a esta especie de parlamento, como ese que se llama los estados generales, ¿no?
los convoca para ver si podía conseguir una base de financiación. Bueno, la cosa le salió mal, terminó perdiendo la cabeza, ¿no? La Revolución Francesa, etcétera. Bueno, el tema de la separación de poderes que ya comentamos, el tema de las funciones estatales, todo esto ya lo vimos de manera que podemos pasarlo rápidamente, ¿no? Este, acá la idea de que la teoría de la separación de poderes es una justificación ideológica para debilitar a los gobernantes, ¿no? ¿Para debilitar en qué sentido? En el sentido de impedir el abuso, ¿no? La sobrecarga de poder, digamos. Entonces, bueno, lo que es habitual es que quien legisla es una especie de cuerpo colectivo, las cámaras. A veces puede haber una decisión por una comisión, por ejemplo, nosotros tenemos como órgano dentro del Parlamento la comisión permanente, que tiene 11 integrantes apenas, ¿no? Pero que no legisla nunca. O sea, la comisión permanente está para controlar, nada más, ¿no? Pero puede, por ejemplo, otorgar venias, puede, por ejemplo, convocar a la Asamblea General cuando estamos en una situación de emergencia. O sea, puede actuar en esa forma, digamos. Bueno, bien. Entonces, una concepto más, ¿no? Hay, en general, lo que tenemos son parlamentos unicamerales o bicamerales. Ha habido algún antecedente distinto, hubo una constitución durante el auge de Napoleón Bonaparte, establecía más cámaras, ¿no? Que era una manera a veces también de diluir el ejercicio del poder. Pero bueno, ahí ustedes tienen algunos ejemplos de sistemas monocamerales, sistemas bicamerales. Bueno, acá aparece esto en Estados Unidos y yo les decía, el modelo fue adoptado por distintos países dentro del continente. Bueno, en general es bastante frecuente que haya parlamentos bicamerales. Bueno, este, acá tenemos algún otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que haya una segunda cámara con un cierto grado de especialización, ¿no? O sea, que se dedican a determinado tipo de actividades o a representar a determinado tipo de elector, ¿no? Por ejemplo, cuando ahí decimos, esta Cámara representa a la ciudadanía toda ella, ¿no? En nuestro caso, la Cámara de Senadores. Y la Cámara de Representantes significa que elegimos a los representantes por circunscripciones departamentales, entonces son representantes de cada uno de los departamentos también. Esto lo vimos cuando hablamos brevemente, ¿no? De cómo se incorporaban al Parlamento los representantes nacionales. Entonces, bueno, también tenemos mecanismos en los cuales las dos cámaras tienen poderes similares. También ahí estamos involucrados nosotros porque este, tenemos perdón, voy a tomar aliento, me cansé. Tenemos la posibilidad de que un proyecto de ley que proviene de afuera del Parlamento entre por cualquiera de las dos cámaras. Por eso preferimos decir no la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores, sino la primera Cámara que trata el proyecto y la segunda que trata el proyecto. Y la iniciativa la puede tener cualquier legislador de cualquiera de estas dos cámaras, que si seguramente la va a tratar primero, si la iniciativa es Cámara alta y legislativa. cámara baja. Sí, bueno, pero Cámara Alta y Cámara Baja, es cierto, ¿no? La Cámara Alta sería la Cámara, el Senado o la Cámara de Senadores, pero en realidad, salvo en algunos aspectos puntuales, como por ejemplo el juicio político, ¿no? O la apelación en materia de la Cámara de Representantes, en general operan de una manera muy equivalente.
O sea, si el proyecto lo propone un senador, empezará a considerarse en la Cámara de Senadores. Si el proyecto lo propone, toma la iniciativa, un representante, empezará tratándose en la Cámara de Representantes. Y si el proyecto viene de afuera, viene del Poder Ejecutivo o viene de una junta departamental que está proponiendo modificar la ley orgánica municipal, por ejemplo, entonces ahí empezará por la Cámara que el presidente de la Asamblea General, que es también el presidente de la Cámara de Senadores, proponga. Es decir, se fijará cómo viene el tránsito y en función de cómo viene la cosa, se lo enviará a la cámara más despejada, digamos, probablemente. Igual la tienen que tratar las dos. O sea, aprobar una ley implica consagrar una especie de acuerdo entre las dos cámaras. Lo vamos a ver cuando veamos el procedimiento de elaboración de las leyes. Bueno, entonces, eh, hablando de nuestro sistema. Hablando de nuestro sistema, ahí aparecen, hay algunos artículos que pueden ser no del todo claros o le llamamos con un mismo nombre a cosas que no son exactamente lo mismo, aunque están emparentadas. Por ejemplo, el poder legislativo será ejercido por la Asamblea General. Bueno, ahí estamos tomando Asamblea General como sinónimo de poder legislativo prácticamente, porque es ejercido por la Asamblea General, es ejercido también por la Comisión Permanente, es ejercido por la Cámara de Representantes y por la Cámara de Senadores a su vez, ¿no? Entonces sigue diciendo el artículo siguiente, se compondrá de dos cámaras, una de representantes y otra de senadores, las que actuarán separado o conjuntamente, lo puse con otro color para destacarlo, según las distintas disposiciones de la presente Constitución. O sea, para la censura funciona de determinada manera. Para levantar una observación del Poder Ejecutivo funciona de determinada manera. Para aprobar una ley transitará, digamos, el proyecto por una Cámara que aprobará o rechazará, pero digamos que aprueba, y por una segunda, por la otra Cámara, que puede ser la alta o la baja, por la otra Cámara que resuelve porque el procedimiento de elaboración de las leyes implica esta especie de tránsito por las dos cámaras. Bueno, entonces, Cámara de Representantes, 99 miembros elegidos directamente por el pueblo, elegidos directamente por los electores, ¿no? No, el pueblo, uno puede decir, el pueblo es igual a población, población son, somos los ciudadanos, somos los electores no ciudadanos, y son también, no es mi caso, por eso no lo dije en primera persona, y son también los turistas, los habitantes, los que están sometidos a la jurisdicción del derecho nacional, ¿no? Eso es parte de la población. Después, si eso es el pueblo o no es el pueblo, es otro debate, ¿no? Interesante también. Este, bueno, en el caso de la Cámara de Representantes se tienen en cuenta finalmente el llamado tercer escrutinio, los votos emitidos a favor de cada lema en todo el país. Entonces se supone que el partido que sacó el 32% de los votos tendrá algo muy parecido al 32% de los 99 integrantes de la Cámara de Representantes. No podrán efectuarse acumulación por sublemas, o sea, esto significa no triple voto simultáneo, y a cada departamento le corresponderán por lo menos dos representantes. O sea, los departamentos, digamos, estoy hablando un poco a ciegas, ¿no? Pero digamos, yo calculo que de los 19 departamentos, 9 están con dos representantes porque la población, la cantidad de electores que tienen no le da para más. Quizás le dé para menos, o sea, yo calculo que en Flores, si nos manejáramos con un criterio proporcional, o en Rocha de pronto, capaz que no llegaban a los dos, pero
la Constitución establece que deben ser por lo menos dos. El número de integrantes puede ser modificado por ley aprobada por 2/3 del total de componentes de cada cámara. La Cámara de Senadores, 30 miembros. Los 30 miembros aparecen en 1934, pero va cambiando el criterio y ahora vamos a ver cómo. 30 miembros, considerando todo el territorio, una sola circunscripción electoral. Esto significa que yo en Montevideo voto una lista de un sector determinado, de un partido determinado, y puedo encontrarme con que hay un compatriota en Bella Unión, por ejemplo, que está votando la misma lista al Senado, porque coincidimos en ese aspecto, ¿no? Bueno, elección directa en una sola circunscripción electoral. Además, se integra con el vicepresidente de la República, que es el que tendrá voz y voto, que es el voto 31. Este, preside la Cámara de Senadores y también preside la Asamblea General. En caso de pasar a desempeñar la presidencia de la República, y esto puede suceder por enfermedad, por fallecimiento, por renuncia, por cualquiera de esas condiciones, en caso de que ejerza la presidencia, entonces asumirá, este, desempeñará la presidencia el primer titular de la lista más votada del lema más votado, o sea, en las elecciones para la Cámara de Senadores. Y de repetirse las circunstancias, el titular que le siga en la misma lista. En esos casos se convoca al suplente que se incorpora al Senado. O sea, siempre vamos a tener 31 integrantes, uno que preside y los otros 30. Eh, Se eligen por el sistema de representación proporcional integral. Lo de integral con una pequeña observación o destaque, que es que la presencia del vicepresidente de alguna forma rompe la representación proporcional integral. Muy ligeramente, digamos, porque los otros 30 se distribuyen proporcionalmente. Pero se supone que el vicepresidente coincide con la posición del presidente, por algo integraron la misma fórmula. ¿Puede modificarse esto? Sí, puede modificarse en alguna situación. Pasó en la Argentina durante la presidencia de Cristina Fernández, por ejemplo. El vicepresidente votó en contra de la posición del Poder Ejecutivo en una circunstancia determinada, ¿no? Creo que vinculada a la propiedad de la tierra y eso, pero no nos cambia, digamos. Bueno, ¿Se este, puede explicar otra vez lo del punto anterior? Lo se de puede, a ver, explicar adelante. el punto anterior de cuando se pasa de desempeñar definitivo temporalmente. Eso de cuando uno se enfermaba y eso, ¿qué era lo que pasaba? Sí, Cuando, seguro. Bueno, que cuando el vicepresidente no está porque está de presidente o porque salió de licencia porque se enfermó, por ejemplo, o algo así, entonces esa vacancia es suplida, es llenada por el candidato más votado del lema más votado, ¿no? A veces se ha dado esto, que yo tengo dudas por lo pronto, que es lo siguiente: cuando, por ejemplo, durante la presidencia de José Mujica, la senadora más votada, del lema más votado, ¿no? Era su esposa, la senadora Topolán. Y decía, la pregunta es la siguiente: se le decía que era la vicepresidente, etcétera, etcétera. Jugaba un rol idéntico al de vicepresidente. Ahora, que fuera vicepresidente, yo tengo mis dudas. Me parece que no le corresponde, no por nada, digo, no, esto no es contra nadie, ni pretende
desvalorizar a nadie, pero me parece que la alternativa es, ¿qué es? El senador electo más votado, del lema más, de la lista más votada, del lema más votada, está bien, es así. Pero yo me parece que el vicepresidente no tiene suplentes. O sea, alguien cumple la función, sí, pero no es el vicepresidente. Pero, digamos, en definitiva es un tema menor, no me importa cómo se llame, me importa lo que hace y cómo trabaja, ¿no? En fin. Bueno. No, estaba diciendo que la integralidad del sistema de representación proporcional se ve ligeramente afectada por la presencia del vicepresidente, que es el voto 31, digamos, ¿no? Bueno. Bueno, la distribución de los cargos por los sublemas, dentro del mismo lema partidario, esto es una especie de desarrollo de la idea de la representación proporcional. No, el principio es el de la proporcionalidad. A veces se ve afectado y ya lo dijimos, a veces en este caso y a veces en otros casos. O sea, en el caso, cuando hablamos de sistema electoral, dijimos, uno de los principios es el de la representación proporcional integral, pero esto a veces falla. Por ejemplo, si la elección departamental se gana por el 30% de los votos, porque el partido siguiente sacó el 29%, por ejemplo, entonces en la Junta Departamental, por más que también estén alcanzados por este principio de la proporcionalidad, en la Junta Departamental el partido del intendente va a obtener 16 de los 31 ediles, o sea, la mitad más uno. De manera que ahí la proporcionalidad no opera. Pero bueno, parcialmente sí, porque la oposición, los cargos en la Junta se distribuyen por representación proporcional y dentro del lema también se distribuyen por representación proporcional. Bueno, después tenemos la comisión permanente. 11 integrantes, 4 senadores, 7 representantes. O sea, uno puede acordarse de lo que es un equipo de fútbol, ¿no? Para recordar el número de representantes. Este, bueno, y será presidente un senador de la mayoría y se van rotando anualmente, ¿no? Pero en total son 11. Cada uno de los 11 tiene un suplente y su cometido es velar sobre la observancia de la Constitución y de las leyes, haciéndole al Poder Ejecutivo las advertencias. ¿Tiene alguna otra competencia? Por ejemplo, en materia de control, la venia para designar a alguien en un cargo determinado, o la venia para destituir un funcionario de la Administración Central. Bueno, lo puede resolver la Comisión Permanente. Algunos homenajes se han hecho por parte de la Comisión Permanente, asumiendo personería por el Poder Legislativo, ¿no? Es lo que está operando el Poder Legislativo cuando funciona, cuando actúa la comisión permanente. Bueno, después tenemos también comisiones parlamentarias. Acá tenemos dos tipos de comisiones parlamentarias. Las comisiones, podríamos decir permanentes, pero no en el sentido de la comisión permanente anterior, las habituales, las comunes, diríamos. La Constitución prevé su existencia en el artículo 240. 240. Ahí, bueno, ah, 240. En el ejercicio de sus funciones se comunirá directamente con los otros poderes del Estado y su presidente, estamos hablando de una referencia al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia.
Entonces dice, la Suprema Corte de Justicia se comunicará directamente con los otros poderes del Estado y su presidente estará facultado para concurrir a las comisiones parlamentarias para que con voz y sin voto participe de sus deliberaciones cuando traten de asuntos que interesen a la Administración de Justicia. O sea, están previstas las comisiones. Las comisiones actúan como una especie de, diríamos, instancia preparatoria de lo que puede ser una ley o de lo que puede ser un mecanismo de control también, ¿no? Hay una especialidad temática, hay, por ejemplo, la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores. A mí me han distinguido en alguna oportunidad invitándome a ver yo qué opinaba de tal proyecto, por ejemplo, ¿no? Y algunos eran temas importantes realmente, razón de más para sentirme honrado. Especialidad temática, bueno, la Comisión de Salud, por ejemplo, una comisión que tenga que ver con la enseñanza. Bueno, y después estas son permanentes, estas existen permanentemente, digamos. En cambio, se pueden crear comisiones especiales para un tema determinado, ¿no? Son extraordinarias. Y entonces estudian, por ejemplo, un tema determinado con la finalidad de ver si legislamos o no legislamos en esta materia, y también como mecanismo de control, o sea, una comisión investigadora, por ejemplo. Entonces, hay que hacer, pues, ahora, por ejemplo, con el tema de la estancia, esa Santa Marta, ¿no? Creo que se llama así, se estableció una comisión investigadora y que está operando, está viendo, para ver si estuvo bien o estuvo mal comprar ese terreno por parte del Instituto de Colonización o por parte del Estado, ¿no? Bueno, su integración también respeta la representación proporcional. Bueno, ¿quién preside las cámaras, ¿no? Ahí hay una pregunta. ¿La presidencia de la Cámara es un órgano que expresa la voluntad en una cuestión delimitada del Estado, o es un cargo porque el órgano es la Cámara de Senadores o la Cámara de Representantes? Bueno, de cualquier manera, más allá de la respuesta que pueda recaer, tenemos, a veces, perdón, un paréntesis, a veces la decisión de un funcionario que habitualmente no es considerado un órgano del Estado opera como un órgano del Estado. Por ejemplo, digamos, el superior que toma una decisión y sanciona a un inferior en el ejército, por ejemplo, o en la policía, o algo así, ¿no? Entonces, bueno, no es un funcionario, no es un órgano del Estado, pero, ti- perdón, tiene facultades como para actuar como autoridad en nombre del Estado. Y entonces allí podríamos decir, perdón, podríamos decir que se acerca a la noción de órgano. Bueno. ¿Quién preside la Cámara de Senadores? Ya lo vimos, ¿no? Ha sido electo vicepresidente de la República, también preside la Asamblea General, y bueno, o quien cumpla el papel, quien haga sus veces. En el caso de la Cámara de Representantes, la Cámara designa al presidente. Y la práctica de un tiempo a esta parte ha sido la de rotar, o sea, nombrarlos por periodo legislativo, o sea, nombrarlos por el año en curso y rotar la extracción política de los presidentes, lo cual es un gesto, yo diría, de cultura cívica, de respeto, digamos, a las distintas corrientes, etcétera. Entonces, generalmente el partido que ganó las elecciones tiene primer año, año intermedio y el último, y el segundo y el cuarto, la presidencia la ejerce un representante por un partido de la oposición.
Bueno, hay vicepresidencias en las cámaras que se acuerdan y se vota fulano, también con un criterio de distribución, ¿no? Bueno, después tenemos una comisión administrativa del Poder Legislativo, que es un órgano, también fue creado, no tiene previsión constitucional, pero fue creada por ley. 7 miembros, es presidida por el presidente de la Asamblea General y la comisión administrativa se ocupa de todas esas cosas que no son ni legislar ni controlar, pero que son útiles para que el Parlamento funcione. O sea, alguien tiene funcionarios, la comisión administrativa, generalmente se incluyen dentro del presupuesto de la Cámara de Senadores, que es lo que dice, lo que decimos ahí al final. Pero bueno, alguien tiene que ocuparse de llamar a un electricista cuando saltaron los fusibles o de comprar papel para publicar el diario de sesiones, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de actividad con funcionarios propios, etcétera, con un presupuesto que también es en cierta medida propia, pero que se incorpora al presupuesto del Senado. Entonces, bueno, esto también es parte de la realidad parlamentaria. Bueno, y después tenemos tiempo de actuación. Yo me siento tentado al ver la hora a decirles que dejamos por acá y nos juntamos de vuelta el lunes, para no cansar a quien habla, ni cansar que ya está cansado, ni cansarlos a ustedes. Entonces podemos